12 de diciembre de 1998, los astronautas Jerry Ross y James Newman salen del transbordador espacial Endeavour. Su destino es Unity, la porción estadounidense recientemente instalada de la Estación Espacial Internacional. A 400 kilómetros sobre la Tierra, Ross y Newman colocan una caja de herramientas de la era espacial en el Unity. Dentro hay más de 50 herramientas de mano, llaves, trinquetes y abrazaderas que serán utilizadas en al menos 150 misiones futuras para completar la construcción de la estación espacial. Estas herramientas son similares a las utilizadas en la Tierra, con algunas pequeñas diferencias. Los mangos son más anchos, ya que los grandes guantes utilizados por los astronautas dificultan la manipulación de objetos más delgados. Aún más importante, cada herramienta está equipada con un aro para que pueda ser asegurada al traje de astronauta y así evitar que se vaya flotando. Las herramientas están construyendo un futuro en el espacio, al igual que construyeron la civilización humana en la Tierra. Los carpinteros voluntarios de Hábitat para la Humanidad construyen casas en todo el mundo para familias necesitadas. Con frecuencia son acompañados por el presidente Jimmy Carter y su esposa Rosalind. Los Carter le han dedicado la mayor parte de sus años post-Casa Blanca a este trabajo. Pero bien sea usted un ex líder mundial o un cajero de una tienda, seguramente habrá clavado o sacado un clavo sin haber pensado mucho en la herramienta que utilizó. Tal vez no sepa que el martillo es el rey de las herramientas. It reminds me of something a poet said, "By hammer in hand all the arts do stand." And I think that alludes to why people would call the hammer the king of tools. If you think of creation as forging something, pounding something out, it really evokes the image of a basic hammer. And all throughout history we see just dozens and dozens of different variations on the basic hammer. Los martillos han sido usados para construir nuestras casas, suavizar nuestra carne y hasta para probar nuestra salud. Pero ninguno es tan común como el martillo de uña. Esta es una herramienta muy antigua. De hecho, puede que haya sido usada por un líder mundial mucho antes que Jimmy Carter, Julio César. Estas son cabezas de martillos de uña forjadas durante el Imperio Romano hace más de 2000 años. Este estilo de martillo ha perdurado por siglos. En realidad, había un problema con ellos. La cabeza se les salía. Las cabezas de los martillos que se salían fueron un problema que atormentó a los hacedores de martillos hasta el siglo XIX. Now, this hammer was fashioned very much after the Roman style, which was the very deep arc to the back and the claw so that nails could be pulled. This is not a Roman hammer. This is about early 18th century. The head itself had a hole that was perfectly straight and the head would fall off many times. And what they did was try to improve that by putting a strap forged right to the actual head itself, one on either side. Las cabezas de martillos con abrazaderas eran comunes en el siglo XVIII, pero no resolvían el problema. Las abrazaderas eran demasiado delgadas como para soportar los repetidos golpes y se partían a la altura de la cabeza haciendo que ésta se saliera. No fue sino hasta 1840 que a un herrero de Nueva York llamado David Maydell se le ocurrió una solución. Se inspiró en el diseño de otra antigua herramienta, la azuela. La azuela es una herramienta para aplanar madera que se remonta a la época de los egipcios y que aún es utilizada por los artesanos en la actualidad. Maydell, quien con frecuencia reparaba los martillos rotos de los carpinteros locales, notó que las azuelas tenían un encaje profundo y ahusado donde la hoja se adhería al mango. Adaptó este concepto al martillo e hizo lo que se ha llegado a conocer como el martillo de encaje de azuela. El encaje más profundo fue clave para asegurar la cabeza. Other carpenters discovered these hammers, and all of a sudden, David Maydell wasn't just a small-town blacksmith any longer. He was in the hammer production business, and that's what he did. Interestingly enough, he never patented his design for the adze socket for the hammer, and it's something that I'm sure he lived to regret, because I'm sure he could have died a wealthy man instead of a humble hammer maker.
A través de los siglos, el martillo adoptó otras interesantes formas y diseños. Durante la época colonial, las herramientas de hierro eran poco comunes, ya que los británicos no las importaban para sus revoltosos expatriados. Así que cuando el hierro no estaba disponible, el tronco de un árbol hacía las veces de una efectiva mandarria. Un gran contraste era representado por estos martillos domésticos de la era victoriana. Se utilizaba acero niquelado para crear herramientas de apariencia delicada e increíblemente ornamentadas. Eran muy populares en hogares pudientes para cascar nueces. En 1902, George Voigt patentó su martillo de doble uña. La segunda uña proporcionaba mayor palanca para extraer clavos. Pero como la uña inferior debía ser forjada por separado, era débil y con frecuencia se rompía. Mittendorfer Strauss patentó este martillo de cabeza de cabra en 1928. Aunque no era una herramienta para trabajos pesados, las largas orejas eran un divertido extractor de clavos. Este martillo fue utilizado como un artículo de promoción dentro de las cajas de jabón Billy Boy durante la Depresión. Mientras este martillo de hierro colado de cabeza de pescado tiene cierto encanto que no tienen las herramientas de hoy, los martillos modernos tienen otras cualidades que los creadores de herramientas del pasado jamás pudieron haber imaginado. I kind of seriously doubt if the average person looks at anything as simple as a hammer and realizes that the amount of work that has gone into every detail of that. Esta es una de las estaciones para el desarrollo de martillos de la planta de herramientas Stanley en New Britain, Connecticut. Esta combinación de sensores electrónicos, tecnología digital y músculo humano se utiliza para producir un martillo que reduce el impacto en la mano, muñeca y brazo del usuario. Cuando un músculo está en movimiento, genera una señal eléctrica. Estos sensores pueden analizar la señal y mostrar gráficamente en una computadora el impacto de cada vaivén o golpe. Esta preocupación por el impacto que tiene una herramienta sobre nuestro cuerpo se resume en la palabra más popular de la industria en la actualidad: ergonomía. En la práctica, la ergonomía es la tecnología que se encarga de que el daño que sufren nuestros cuerpos por el uso de herramientas sea mínimo o nulo. A carpenter would swing a hammer all of his life, God knows how many thousands of times a day, and never realized that each one of those blows is slowly doing something to his body, because it wasn't like one accident. If he fell off the roof and broke his arm, he'd know that he broke his arm. But if after 20 years of swinging a hammer, he suddenly has trouble moving that arm, well, he's not going to be sure exactly what it was. But it probably was a cumulative trauma disorder. Las pruebas de impacto le mostraron al equipo de Stanley algo interesante. Las ondas de choque de un martillo normal eran transmitidas a través del brazo de manera similar a las vibraciones de un diapasón. Ya que la meta era encontrar la manera de aminorar o anular esa onda de choque, decidieron colocar un diapasón en el martillo y dejar que éste absorbiera el golpe. Literally put a tuning fork into the handle of the hammer, and what it does is, as the vibration comes through the shaft, it goes into the tuning fork and vibrates it, and it absorbs the shock, and therefore it doesn't get into the arm and into the hand. En 1998 el martillo diapasón fue bautizado oficialmente como el Stanley Antivibración. Comenzó a producirse en la planta de martillos de la compañía en Shelbyville, Tennessee. El antivibración comienza como una pequeña barra compacta de acero llamada lingote. El lingote pasa por un calentador de inducción donde las temperaturas varían entre los 1205 y los 1260 grados centígrados. En solo unos pocos segundos, el incandescente lingote sale del calor. Ese ruido increíblemente fuerte es el sonido de una prensa de 1.300 toneladas que convierte lingotes en cabezas de martillos. Cuatro golpes formidables de la prensa y el lingote ha sido convertido instantáneamente no en una, sino en dos cabezas de martillo. Our forging process is similar to what the blacksmith forging process was, say, 100, 200 years ago.
We do in 4 blows what a blacksmith probably used 100, 200 blows to do to form a hammerhead. Después de ser forjado se agrega un importante detalle. La cara del martillo es colocada sobre una rueda de esmerilar que produce una superficie escaqueada. That checker face is there to make sure that the hammer does not slip off the nails. Luego, la cabeza del martillo atraviesa una batería de estaciones de acabado y ensamblaje. La primera es la máquina de rotación. Aquí la cara y la hendidura o la superficie circular alrededor de la cara son pulidas. Una correa de transporte pasa las cabezas de la máquina de rotación a los robots automatizados. Estos robots están cuidadosamente programados para pulir cada una de las superficies octogonales conectadas a la hendidura. Finalmente, seres humanos pasan cada cabeza de martillo por correas pulidoras para darle el acabado a la parte superior y a los lados. Luego entran a una caja de acero. Una vez dentro pasan bajo la punzante luz de un rayo láser. Es así como el logotipo de Stanley queda grabado en los martillos. De la estación de láser, las cabezas luego son colgadas y recubiertas con barniz para protegerlas de la corrosión. El barniz es aplicado con pistolas electroestáticas. Como un imán, esta tecnología utiliza partículas cargadas con electricidad para atraer el spray del barniz a la herramienta. Finalmente se inserta el diapasón en la cabeza. Un potente sellador que originalmente fuera creado para la industria aeroespacial se utiliza para asegurar la conexión. Ahora todo está listo para colocar el mango. El proceso comienza con esta caja de cloruro de polivinilo o gránulos de PVC. Los gránulos son succionados de la caja por una manguera aspiradora. Llegan a una máquina moldeadora de inyección donde son calentados hasta hacerlos líquidos y son moldeados alrededor del mango. Finalmente, el antivibración está listo para golpear el acero. Mientras la forma básica del antivibrador se remonta a la época de los romanos, su diseño es futurista.